Estamos con nuestro primer invitado, precisamente del día de la fecha. Te recuerdo que tenemos muchos temas hoy para hablar, así que le damos la bienvenida en esta mañana extraordinaria y luminosa, tanto en La Plata como en la ciudad autónoma de Buenos Aires, de invierno, pero que parece que comenzaron la primavera, como te dije, en el extendido dice eso, dentro del invierno. Le damos la bienvenida una vez más al diputado nacional por Juntos por el Cambio. Estamos hablando, es diputado nacional por su provincia, estamos hablando de Chubut, Gustavo Mena. Diputado, bienvenido. Sergio Solón lo saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Igualmente, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, uno de los temas principales de estas últimas horas tuvo que ver con la presentación que hizo el Gobierno Nacional referido a todo lo que concierne a la reforma judicial. Para usted, para su criterio, ¿cuál es el verdadero leitmotiv de esta presentación en estos momentos? Bueno, a ver, ahí hay dos cuestiones, dos aspectos, la reforma propiamente dicha y lo que tiene que ver con la Corte, ¿no? Muy probablemente la motivación sea, como ha sido la motivación de muchas reformas judiciales, es quitar vacantes, cargos, para después poner en esos lugares personas cercanas al poder. O sea, el drama permanente yo diría desde el año 90 para acá, que ese es el proceso de degradación de la justicia federal, que le ha restado independencia y que le ha generado una cercanía con el poder político y con otros poderes también. Y creo que esto revista cuestiones que ya se dieron, que ya vivimos. Y digo el año 90 porque fue exactamente en abril del año 90, es decir, hace 30 años, cuando el Congreso, como ahora, digamos, trató y aprobó en aquel caso una ley que amplió el número de miembros de la Corte de 5 a 9, ¿no? Creó 4 vacantes. Y empezó un proceso que todos lo conocemos, que se dio en llamar lo de la mayoría automática, que empezó una serie de decisiones convalidantes, de resoluciones del gobierno que tuvieron mucho impacto en la economía, que transformaron lo que nosotros conocíamos como relaciones laborales, como prestación de servicios públicos. Es imposible no tener presente, por ejemplo, el proceso de privatización de aerolíneas, tal vez el más cuestionado del menemismo, que era tan escandaloso uno de los pliegos que un juez federal de primera instancia mandó suspender todo el proceso. Entonces ahí el ministro de Obras Públicas lo que hizo fue directamente acudir a esa corte que previamente había incrementado y nombrado con miembros cercanos al gobierno, y planteó lo que se conoció como per saltum, que era sacarle la causa directamente al juez de primera instancia, saltear todas las instancias intermedias y directamente resolver la corte, que por supuesto dejó sin efecto esa medida cautelar. Y esto después se repitió en el caso de la privatización de aeropuertos, con otro per saltum, que no existía en la legislación argentina, ¿no? Para llegar a la corte previamente había que pasar por todas las instancias. Fue algo muy escandaloso. Todos nos acordamos que Aerolíneas se terminó vendiendo por el precio de 2 aviones. Sabemos todo lo que vino después. Bueno, en el año 92, la reforma judicial, que como en este caso pasó por crear muchísimos cargos, se reformó el Código Procesal, se adoptó el llamado Código Alevene, se salió del sistema escrito puro, y eso demandó la creación de muchos cargos que también fueron llenados. Todavía no estaba el Consejo de la Magistratura con dirigentes muy cercanos a la política. Te acordarás de aquella expresión de los jueces de la servilleta. Sí, se creó la Cámara de Casación, en donde una de las juezas que se nombró era la esposa de un diputado de la UCD que votaba siempre con el gobierno de aquel entonces. Total. Y cuando se le marcó, pero usted no sabe nada de derecho penal, ella dijo aquella frase tan célebre, no sé de derecho penal, pero ya voy a aprender. Claro. Este fue un proceso, ahí se creó Comodoro Pi, todo el mundo habla hoy de Comodoro Pi. Bueno, Comodoro Pi, como se crearon tantos cargos, obviamente, claro, en aquella
Discúlpeme, diputado, claro, en aquella reforma, aquella otra reforma que usted hace referencia, en el 92, década del 90, claro, se crearon esos cargos y también me acuerdo que se duplicaron los juzgados federales. Claro, claro, y no había infraestructura edilicia para albergar todo eso. Entonces se echó mano al edificio de Comodoro Pi, que la verdad no tengo presente, no sé si era de Gendarmería o de alguna organismo portuario, pero lo cierto es que era un edificio que se reacondicionó para poder albergar a la Cámara de Casación, a todos estos tribunales nuevos, a los juzgados nuevos que se creaban. Por eso cuando hablamos de Comodoro Pi y el gobierno, el presidente específicamente habla de Comodoro Pi como enrostrándoselo a otros gobiernos, a terceros, en realidad fue una creación de un gobierno justicialista. Muchos de los funcionarios actuales integraban aquel gobierno en distintos cargos. El doctor Ardañán, que ahora va a integrar la comisión de notables, era el ministro de Justicia, lo fue entre julio del 89 y el año 92, 93, es decir, fue de alguna manera el factotum de tanto de la ampliación de la Corte como de esta reforma judicial. Así que es importante también tener presente estos antecedentes, ¿no? Porque marcaron un deterioro de la justicia. Cuando se habla negativamente de la justicia federal, yo creo que no podemos sino coincidir, especialmente cuando hablamos de la justicia federal penal, de la capital federal. Pero hay que tener claro que esto no fue algo que orquestó, que moldeó quienes hoy estamos en la oposición, sino que fue una obra del propio peronismo. Claro. Sí, es cierto, ¿no? Porque muchas veces se culpa al pasado inmediato, pero algunos se olvidan que los que estuvieron en el pasado inmediato, con todos los errores que tuvieron, solamente tuvieron 4 años. Hay un montón de vicios de la Argentina que tienen que ver con vicios de decadencias de 45, 50 años, donde hubo un partido gobernante que gobernó 27 años, más lo que ahora está gobernando. O sea, creo que algunos, lamentablemente, ¿no? Que lo importante sería que el ciudadano tenga memoria, es como que se miran en el espejo sin darse cuenta cuando critican, insisto, lo que pasó hace muy poquito, cuando se viene de una derivación de décadas y décadas donde ellos mismos habían gobernado. Pero más allá de todo ello, digo, ¿lo sorprendió, Mena, que sea este el momento elegido? ¿El momento elegido dice algo, dice mucho? Bueno, ese es el otro aspecto, ¿no? Creo que, por un lado, lo que acabo de decir, porque permítame insistir en esto, uno puede coincidir con el diagnóstico que se hizo el día del anuncio en lo que respecta al funcionamiento del Fuero Federal Porteño penal, pero en realidad eso tendría que haberse sido formulado en términos de autocrítica, por eso que acabo de decir. En segundo lugar, lo que usted dice sobre el momento. Claro, en un momento en donde todas las proyecciones indican la caída más importante del PBI de toda la historia de Argentina, la actividad económica, con un desempleo que se está disparando, también con un crecimiento lamentablemente muy fuerte de la pobreza. Ayer hubo que tratar y aprobamos una modificación o una suspensión en realidad temporal de la ley de concursos y quiebras, porque también, desafortunadamente, ¿no? Las proyecciones son que están en riesgo de quiebra miles de empresas. Hay un sector como el turístico, por ejemplo, donde FEIRA dice que es muy probable, si no se toman medidas de emergencia, que cierren el 70% de los locales gastronómicos, hoteleros y demás. Y en ese contexto estar hablando de reforma judicial, que yo creo que más que reforma judicial, el título que le cabe es creación de una enorme cantidad de cargos. Si no me equivoco, son 279 cargos entre jueces, fiscales, defensores. Ahora, ¿esos cargos son más que nada en las provincias? Más que nada... No, en todos lados. En todo el territorio. Sí, por ejemplo, en las provincias, en la Justicia Federal del Interior se crean 94 juzgados federales. Bien. Pero también se crean en la capital federal, los 23 que van a formar, si se aprueba esto, el Fuero Federal Penal de la capital. Se crean también fiscales, fiscalías, defensorías. Pero el acento también, este es otro punto llamativo, ¿no? Está puesto en los jueces cuando vamos a
económico, lo que usted dice es clave. Primero parece una discusión desacompasada respecto a lo que son las urgencias que hoy tiene la Argentina como consecuencia de la pandemia, además, y está también hago autocrítica, además de la situación que ya se viene arrastrando. Pero por otro lado, esto tiene un impacto presupuestario enorme, porque yo le mencioné los cargos, pero después alrededor de los cargos hay también creación de estructura, edificios, empleados, insumos, porque en muchos casos estamos hablando de creación de un segundo juzgado federal en ciudades que tienen uno, y en ciudades que no se llegó a concretar ese juzgado único federal, ¿verdad? Uh-huh. Así que en un momento en que hay tantas carencias, que hay además un ajuste muy fuerte sobre los jubilados, se ha prorrogado la suspensión de la fórmula de actualización trimestral, la evidencia indica que los aumentos que se dieron a los jubilados por decreto están por debajo de lo que hubiese sido la aplicación de esa fórmula. Entonces, realmente es difícil de explicar cómo por un lado se hace un ajuste fiscal tan importante y por otro lado se quiere avanzar con algo que va a demandar un costo presupuestario enorme. Claro, con una derogación que sí o sí conlleva y va de la mano. Digo, cuando estaba pensando también en esto de lo que pasa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como capital federal de la República Argentina y todo el resto del país, el mal llamado interior, yo estaba viendo, claro, esa creación, hay unos 23 juzgados, se crean unos 23 más, pero esa creación, claro, hay algunos juzgados que tenían 2 secretarías. Y entonces, ¿qué van a hacer? Van a dejar una sola secretaría y a la, digamos, para que doña Catalina lo comprenda, ¿no? Y a la segunda secretaría de cada juzgado lo transforman en un nuevo juzgado. Algo así sería la ecuación. Claro, se supone que la estructura de esa secretaría pasa a ser la base del nuevo juzgado, esa es la concepción del proyecto que conllevaría la designación de un juez, que ese sería el único costo presupuestario, en teoría. Todos sabemos que esto no funciona exactamente así. Claro. Yo creo que es una cuestión que puede tener, como le digo, herramientas que uno puede coincidir. Hay lugares en donde es necesario crear un segundo juzgado, muy probablemente. Yo vivo en Comodoro Rivadavia, es una ciudad grande en términos relativos, tiene un solo juzgado federal y es probable que sea necesario. O sea, hay casos que probablemente lo demanden. También uno puede coincidir con que usted hablaba de interior y capital, ¿no? Y yo coincido en términos interior. A mí tampoco me gusta porque nos engloba a todos en una realidad homogénea, y en realidad Argentina no es una realidad homogénea, es muy heterogénea. No es lo mismo la Patagonia que el norte, no es lo mismo el centro del país. Pero en esa línea también es cierto que todo el país está afiliado a Buenos Aires. Claro. En algunos fueros, ¿no? Como el civil, el comercial, el laboral, es decir, la justicia ordinaria, la justicia no federal, es una competencia de cada provincia y se la paga cada provincia. Bueno, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, producto de cómo se autonomizó en el año 94 y de la llamada ley Cafiero, no por Santiago, sino por Antonio. Claro, sí. En realidad Santiago está donde está por Antonio. Bueno, pero dejando de lado eso, lo cierto es que esa ley retuvo para la ciudad, para la nación, servicios que son locales, como es la justicia no federal. Bueno, eso es injusto, porque el resto del país está pagando el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, Totalmente. como paga otros servicios de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es la única ciudad con ferrocarril urbano, es la única ciudad con subterráneo, y bueno, el costo de los subsidios de esos modos de transporte lo soportan argentinos que tienen calles de tierra o que tienen, como pasó ahora con la Nevada Grande que hubo acá, que hay poblaciones que quedan aisladas, que no tienen camino. Bueno, esas discusiones no está mal darlas, pero me parece que hay que darlas en un contexto y de otra manera, ¿no? Totalmente, no, está bien dar el debate, ¿no? No es porque uno viva en la Ciudad de Buenos Aires, porque yo nací en el Chaco, nací en Resistencia del Chaco, así que yo también soy de por allá, pero más allá de ello, digo, también hay que decirlo, cuando muchas veces se habla de coparticipación, de la pulseada de nación que le quiere quitar
lo que le quiere quitar a la ciudad de Buenos Aires. También hay que decirlo, porque si no, no lo dice nadie, que a esta ciudad la utiliza todo el mundo. ¿Me explico? Eso también hay que decirlo, porque hasta cuando viene alguien del interior para hacer un trámite por medicina, por lo que fuera, viene, ocupa un hotel y hasta ocupa el sistema de cañerías de la ciudad. ¿Me explico? Hago una humorada, si se me permite la osadía, simplemente para llevar una imagen, aunque a lo mejor no sea la más apropiada, pero digo, porque nadie dice esto. La ciudad de Buenos Aires también es utilizada por todos los argentinos, o por casi todos los argentinos, de distintas maneras. Entonces creo que eso también hay que tenerlo en cuenta como ciudad, como la metrópolis que es, y encima es la capital federal. Entonces eso creo que en la discusión y el debate también debe estar en consideración. Ahora, yo estaba pensando, estamos hablando de aumentos, disminución de secretarías, aumentos de juzgado. Por lo tanto, aumento de jueces. Por lo tanto, ¿cómo va a ser? ¿Cómo los argentinos de donde sea de Chubut, de Chaco, de Buenos Aires, de donde sea, cómo se van a quedar tranquilos los argentinos a decir que va a haber transparencia verdadera en la designación? Porque no creo que los tiempos burocráticos siempre den para que los concursos estén en funciones. Entonces, mientras tanto, ¿qué va a pasar? Bueno, ese es otro punto. La ley contempla la entrada inmediata en funcionamiento de todos esos nuevos órganos. Como usted dice, el sistema constitucional de designación de jueces es concursos de oposición, de antecedentes en el Consejo de la Magistratura, formulación de una terna, envío al Poder Ejecutivo, selección de uno de los tres por el Poder Ejecutivo, envío al Senado y acuerdos. Es un proceso, ya solo de decirlo toma tiempo, ¿no? La experiencia indica que la generación, si de la terna porque además se requiere de una mayoría especial para que el Consejo apruebe esa terna. Así que si lo que se pretende, como dice el proyecto de ley, que entre en vigencia inmediatamente en cada uno de esos nuevos juzgados, es lo que usted pregunta, es la pregunta del millón. Bueno, ¿cómo se va a cubrir ese lugar transitoriamente? Que es una transitoriedad relativa, pues estamos hablando, repito, de 4 o 5 años o tal vez más. Estamos hablando más que nada de los jueces subrogantes, ¿no? Claramente. Bueno, eso, exactamente, eso es lo que dice el proyecto de ley. Habla de los jueces subrogantes. Es decir, esa es otra cuestión en la discusión de este tema, porque estamos hablando de nuevos órganos que van a estar a cargo de jueces que no son, en rigor, los jueces que quiere la Constitución. Son jueces subrogantes. Y eso tampoco da garantía de debido proceso, de juez natural. Luis Petri dice, ahí está el huevo de la serpiente, y a la luz de la evidencia de lo que también ha pasado, porque una de las cosas que lesionó la justicia es la enorme cantidad de jueces subrogantes e incluso de conjueces que tuvieron mucho tiempo a cargo de juzgados en todo el país. Y esto es un problema, claramente es un problema, porque no es la misma garantía de independencia que un juez, que mal o bien, después puede desempeñarse mal de todas maneras, pero pasó por el filtro de lo que exige la Constitución, ¿no? Entonces vamos a tener una porción enorme de la justicia con un sentido transitorio, precario, que no es la misma la responsabilidad a la que está expuesta un juez. Y acá también hay otra contradicción para marcar, porque fíjense que por un lado el proyecto de nota hacer urgencia, tratar esto, crear todos estos cargos, no perder ni un minuto y tenerlo cubiertos con subrogantes, pero por otro lado hay casi 200 pliegos fiscales que hicieron todo ese tránsito de exponerse a un concurso, de rendir los exámenes, fueron seleccionados por el Consejo, fueron remitidos por el Poder Ejecutivo al Senado, estaban para ser tratados en el Senado, y cuando asume este gobierno los retira del Senado para revisar. Y todavía no han vuelto de esa revisión. Porque además, está bien, uno admite que en esa revisión se podría haber concluido que alguno fue no merecedor de esa postulación y demás, pero no volvió ninguno. Entonces, tenemos ahí casi 200 vacantes que se podrían cubrir, que son personas que se han sometido a una instancia de concursos de antecedentes, de concursos de oposición. Es necesario cubrir esos cargos. Es importante
propone en el proyecto de ley. Claro, una cosa es la escenografía y otra cosa es lo concreto, ¿no? Tratándose específicamente del tema, el tema judicial. ¿Le llamó la atención, diputado, la presencia de Carlos Veraldi ahí en el Consejo justamente consultivo? Bueno, sí, eso realmente, digamos, habla por sí mismo de esa comisión, ¿no? Creo que, esto con todo respeto, porque yo no soy de los que ascriben a criticar al defensor por la calidad de su defendido. El abogado tiene su misión y está muy bien que así sea y debe ser respetado. Además, la defensa en juicio es una garantía constitucional. Muchas veces lo digo, ¿no? Porque si no hubiera abogado defensor tampoco podría haber un juicio y condena. Pero obviamente entremezclarlo en esta misión me parece que bueno, que mancha de alguna manera o tiñe ese trabajo de esa comisión, que por otra parte, más allá de los nombres propios, yo lo que creo es que esa comisión se le da un encargo que apunta a maquillar una decisión que ya está tomada, que es avanzar en una propuesta de ampliación de la Corte. ¿No? Entonces, como hubo un posicionamiento previo del presidente que sacó esa idea, más aún, en el 2006 se aprobó la ley que dejó sin implementar. Le da finalmente, bueno, mandar así nomás un proyecto de ley. Y digo que me parece que lo de la comisión apunta a eso, a darle un barniz. Bueno, avanzamos en este sentido porque lo dijo una comisión de expertos. Claro. Y incluso se pone ahí supuestos disidentes para que haya un dictamen de mayoría o un dictamen de minoría. Me parece que esta es la cuestión que va a venir, ¿no? La cuestión captada. Y la verdad es que como le decía al principio, me parece experto para saber qué significa ampliar y manipular la composición del Tribunal Supremo, ¿no? Ya lo vivimos. Vuelvo sobre lo mismo, lo experimentamos ¿no? Y más grave aún si se piensa dividir en salas a la Corte, ¿no? La Corte, la división en salas no está contemplada. Y en sala ya no tiene una Corte, tiene dos, tres salas tengan. En honor a la verdad, también hay que decir que dentro de este consejo consultivo, Inés Wimber de Roca, ¿no? Que, digamos, fue elegida por el gobierno de Mauricio Macri para la Procuración General. También está ella. Sí, pero por eso, como le digo, parece una cuestión provocada para que tenga una decisión que, en nuestra opinión, está tomada, que es avanzar en una ley de ampliación de la Corte, venga precedida de una opinión supuestamente experta, en donde también hay pretendidos disidentes. Entonces va a haber un dictamen de mayoría y un dictamen de minoría, uno aconsejar de la ampliación y el otro no. Entonces, esto queda como una cuestión, digamos, despojada en teoría de sentido político, y es una opinión académica, cosa que sabemos que no es así, por lo que usted acaba de decir, por la composición de esa comisión, porque está allí también quien ya fue, como le explicaba hace un rato, artífice de la ampliación de la Corte en el año 90, ministro de Justicia. Entonces es un resultado que está cantado, está anunciado. Y el hecho que esté la doctora Wimber de Roca tampoco le da un matiz pluripartidista a esa comisión, porque ella no fue propuesta en tanto integrante de un partido político, fue una propuesta. El presidente Macri hizo tres nominaciones, digamos, vinculadas al máximo tribunal. Dos prosperaron, una, la de la doctora Wimber de Roca, no. Las otras dos que prosperaron, fíjense que también estuvieron despojadas de un sentido partidista. Rosenkrantz
Nacional. Así que no podemos hablar de que de que estamos hablando de representaciones de partidos políticos en esa comisión de expertos. Claro. Aparte, hay algo muy puntual, ¿no? Porque digo, cuando en la presentación de ayer para justificar el alargamiento del aislamiento social preventivo y obligatorio, en un momento el presidente jugó con la palabra verdad. Les digo la verdad. Más allá de lo que uno pueda, desde lo comunicacional, como especialista en el tema, uno pueda decir cómo acompaña el forzamiento del lenguaje corporal para tratar de convencer y de persuadir de que realmente está haciendo lo que dice. A ver, no resiste el archivo, muchos no resisten el archivo, serían muchos políticos de la Argentina. Y en este caso puntual también del mismísimo presidente, cuando él decía que la Corte tenía que haber gente tenía que ser probos, los que estaban eran probos, estábamos hablando en un momento donde esa grabación fue realizada en un programa televisivo mientras gobernaba Macri, donde hablaba de la cantidad que tenía que tener la Corte Suprema de Justicia como último tribunal superior en todo lo judiciable, y decía que la cantidad de 5 miembros era lo correcto. Sin embargo, ahora todo lo contrario. Por eso digo, es llamativo. Entonces, usted, diputado, lo que nos está diciendo es que al final todo esto es una puesta en escena. ¿Usted tiene la sospecha, como pasa con la mayoría de las personas, el hombre de a pie, doña Catalina, y como siempre digo, para otro era doña Rosa, para mí es doña Catalina, la gente tiene la sospecha que todo esto es simplemente una estrategia para salvaguardar el destino judicial de Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta y actual vicepresidenta y quien preside el Senado, y también al resto de su familia? ¿Usted claramente tiene la misma sensación? Mire, puede ser, yo no lo puedo afirmar. Yo creo que en realidad, pero es muy probable que así sea, por el contexto, por el modo, por la urgencia, si se quiere, de plantear este tema, por lo descontextualizado de esta propuesta. Pero lo dice la gente en mensajes, en los distintos programas, distintos medios, sí, lo dice claro, la gente. Es la sospecha que subyace, ¿no? Que lo que se procura es buscar impunidad, buscar cerrar causas que necesitan, en todo caso, de una instancia suprema que actúe en consecuencia. El problema no solo ese, el problema es que esto es una reforma que, si se amplía la Corte y demás, va mucho más allá de eso, o sea, lo proyecta para los tiempos. ¿Sí? Ese problema moldea un esquema de justicia que, como le decía recién, no es satisfactorio, dejó un legado muy negativo, lo de los 90, a veces ciertas decisiones, más allá del daño que provocan por el objetivo primario, después le dejan una secuela todavía más grave, ¿no? Y a mí me preocupa también eso. ¿Qué cambiaría usted, según su entender, ya su experiencia como diputado nacional, qué cambiaría del Consejo de la Magistratura, por ejemplo? Bueno, yo creo que ahí hay que cambiar tal vez la composición, los esquemas de representación. Me parece que hay que hacerlo más equilibrado, que es lo que marca como pauta la Constitución. Bajarle un poco la representación a los sectores políticos, quizás subírsela a los sectores académicos. Todo tiene sus bemoles, ¿no? Es un equilibrio delicado, pero lo importante es que nadie haga mayoría por sí mismo. Porque también se puede incurrir en excesivo corporativismo. Eso es un equilibrio muy delicado. De todas maneras, a mí me parece, digo sinceramente, que para mejorar la justicia, en primer lugar, una cuestión fundamental es cambiar los procedimientos. En ese sentido, se avanzó el Código Procesal Penal Federal, que terminó de ponerse a punto el año pasado. Es una buena herramienta. Tenemos un problema grave con la instrucción. La instrucción es una instancia casi hermética, en donde no hay control, en donde el juez hace los dos papeles, juez de garantías e investigador, acusador, lo cual es en sí mismo una contradicción. Y es donde se traban las causas. Claro, porque es como que tiene que hacer todo. No, porque escuchándolo, discúlpeme, diputado,
estoy pensando en casos puntuales, por ejemplo, delictivos vinculantes al narcotráfico que en las provincias, sobre todo del norte, abundan ese tipo de causas. Es como que el juez tiene que hacer todo y finalmente no hace nada. Es que por eso le digo, en ese caso es como que usted le exija a un jugador de fútbol que patee el córner y vaya a cabecear. Exactamente. Es imposible, es imposible. Pero además da lugar a que las causas puedan, si el magistrado lo desea, pisarse, de golpe exhumarse. Es el problema que se señala Comodoro Pi con razón, que de golpe las causas se aceleran y de golpe no se acuerda nadie más nada. Tenemos un promedio en las causas de corrupción de 15 años prácticamente, pero lo peor es que no son 15 años para llegar a una sentencia, es 15 años en etapa de instrucción. Claro. Está como caso paradigmático el de contrabando de armas Ecuador y Croacia. Claro. Los hechos ocurrieron en el 91, estamos en el 2020, casi 30 años después, y todavía la causa no está cerrada porque tiene un recurso extraordinario pendiente ante la Corte Suprema. Y en las provincias que pasaron al sistema acusatorio, entre las cuales está Chubut, sus sistemas, usted sabe que los sistemas procesales son propios de cada provincia, en la justicia ordinaria. Nosotros aquí lo modificamos en el año 2006 y la verdad que un proceso penal tarda meses. Claro. Es decir, donde está ubicado el presunto autor, la investigación tiene un plazo de 4 meses, prorrogable por otros 4 en los casos más complejos. Ahí el fiscal presenta la acusación, se fija fecha del juicio oral y público y tenemos una sentencia que puede ser condenatoria, que puede ser absolutoria, pero creo que eso es lo que demanda la sociedad. Es cierto que el problema que no está resuelto es la investigación, es decir, la baja tasa de identificación de esa persona a juzgar. Eso lo reconozco, o sea, que anda todo fenómeno, pero lo que quiero decir es que cuando hay alguien imputado, esa persona es rápidamente juzgada dentro del año. Y eso es uno de los aspectos fundamentales en avanzar, que creo que este código entró en vigencia gradual, está vigente en el ámbito federal de Salta y Jujuy, que depende de la Cámara Federal de Salta, y está funcionando muy bien. Ese es un aspecto. El otro aspecto es revisar el carácter casi infinito de los recursos, que hace que conspira justamente con que una causa llegue a juicio y podamos acceder a la verdad en un sentido u otro, o sea, con condena o con absolución, en plazos razonables. Y la otra cuestión es el control social de la gestión judicial. Por eso le decía que eso me parece a mí más relevante que tal vez lo del Consejo de la Magistratura, que siempre va a ser opinable lo que, digamos, en definitiva resulte como composición. Y en ese sentido me parece que lo que hay que asegurar son mayores niveles de transparencia, más acceso a la información por parte de la sociedad, del público. Yo en su momento presenté un proyecto de ley para crear un registro de causas prescriptas, de causas archivadas, para que todas esas decisiones se comuniquen obligatoriamente a ese registro y cualquiera de nosotros, cualquier ciudadano pueda acceder a esa información y activar con ese control los mecanismos, de remoción o de sanción, si fuera el caso. Me parece que tenemos que pensar en eso, ¿no? Y no estar siempre en ese planteo de democracia delegativa donde dejamos que alguien haga las cosas por nosotros. Estoy pensando, ¿no? ¿Dónde quedaría, a su entender, dónde quedaría parado el operador justamente judicial? Porque, a ver, no le podemos mentir, insisto con esto a doña Catalina, que existen operadores claramente en la justicia que a veces, según su capacidad de movimiento, tienen mayor éxito o menor éxito, pero digo, con este planteo que hace el Gobierno Nacional, para usted, diputado, ¿va a aumentar la capacidad de determinados operadores o va a disminuir? No, me parece, como le digo, este proyecto, en mi opinión, no es una reforma judicial, es creación de cargos. Perfecto. De muchísimos cargos. Entonces, desde ese punto de vista, lo del operador, usted no lo va a cambiar, porque el sistema va a seguir siendo el mismo. Bien. Esto es una cuestión sistémica, generar las condiciones, como en todas las cosas, siempre puede haber alguien al margen de la ley, siempre puede haber alguien que le vaya a hablar a un juez, y siempre puede haber un juez que lo escuche y actúe por fuera de la ley. Eso es una posibilidad. El tema es que hay sistemas que facilitan ese tipo
controla el que hace la investigación. Si el que hace la investigación pide un allanamiento, una intervención telefónica y lo hace sin fundamentos, va a haber otra persona que controla si se lo da o no se lo da, que es el juez. ¿Se entiende? Total. Empieza a haber más controles cruzados, más gente involucrada en la cuestión. Además, el código le dice al fiscal que tiene un plazo para preparar su caso. Entonces, ese fiscal no puede estar 5 años con la causa, que si el gobierno cambió la activa, que si el gobierno es el mismo la hará, que si viene un operador y le dice o le ofrece algo, hace la prueba y si no, no. No, porque está cercado por plazos. Claro, claro. ¿Me explico? Total. Si en ese plazo no hace las cosas que tiene que hacer, la causa se le cae. Si la causa se le cae, le caduca, como dice el código, bueno, le caduca 1, le caduca 2, le caduca 3. Si tiene 100 caducidades, va a tener un problema, va a estar sometido a un proceso de responsabilidad. Y ahí viene también sumado, esto que le decía recién, de la necesidad de control social. Me parece que es más transparente, impide esas arbitrariedades. Claro. Y le va a dificultar el trabajo a ese operador, digamos, como se le dice, al que anda transitando gestiones de un modo irregular. Me parece que pasa por ahí la cuestión. Ahora, si el sistema es el mismo, usted puede crear 23 juzgados nuevos, 100 juzgados nuevos, con la intención de diluir. Fíjese que se dice esto, para diluir el poder de los que están. Yo digo, si los que están no trabajan bien, ¿no sería más razonable revisar y hacer efectivos los procesos de responsabilidad, de destitución y demás? O sea, yo no puedo solucionar algo creando más de lo mismo. Claro, claro. Está muy, pero muy claro. Diputado Mena, muchísimas gracias por haber participado una vez más, de ni más ni menos, aquí en Radio Realpolitik de La Plata. Muchas gracias, Sergio. Un saludo cordial. Ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Hablamos de un tema muy importante para la Argentina, ¿no? Es un eje justamente fundamental que determina, condiciona, beneficia a un montón de cosas, tiene un montón de derivaciones, así que y consecuencias, buenas o malas, positivas o negativas, así que